En la sesión de hoy resolveremos el primer problema de campo eléctrico. En este caso nos dice que dos cargas puntuales de menos 3 microcoulombios y 3 coulombios se encuentran situadas en el plano XY, en los puntos menos 1, 0 y 1, 0. Recordar, el primer punto representa las X y el segundo representa las Y. En este caso, lo primero, sacamos los datos y lo pasamos todo al sistema internacional. Microcoulombios serían 10 elevado a la menos 6 coulombios. La constante que nos la dan, y en el campo gravitatorio es muy importante hacer un dibujo o un esquema de dónde están situadas las cargas. En este caso nos dicen que la carga 1 se encuentra en el punto menos 1, 0, recordar menos 1 las X, el 0 las Y, y la carga 2 se encuentra situada en el punto 1, 0. El apartado A nos preguntan por, en el punto A, es decir, 10XY. En el punto A sería un punto que estaría, no lo he hecho a escala, pero sería 10 de las X y 0 de las Y. Es decir, nos están preguntando por este punto, el punto A. ¿Y qué nos preguntan? Pues determinar el vector de campo eléctrico. Entonces colocamos la fórmula y el vector de campo eléctrico es igual, el total es igual al provocado por la carga 1 más el provocado por la carga 2. Voy a resolver ambos por separado y después los 1 para continuar con la fórmula. El vector de campo eléctrico en caso de la carga 1 sería la constante 9 por 10 elevado a 9 por la carga que tiene, la carga 1 es menos 3 por 10 elevado a la menos 6. Y en este caso, ¿a qué distancia se encuentra la carga 1 del punto A? Pues se encuentra a 11 de distancia. Recordar 1, 10. Pues simplemente 11 de distancia. Esto sería el cuadrado. ¿En qué dirección tiene? Pues en la dirección del eje de las X. Lo metemos en la calculadora y esto nos saldría. Esto nos sale menos 223,14. Y en este caso se mide en Newton partido por Coulomb. Hacemos lo propio con el campo 2. El campo 2 tiene la misma expresión. En este caso lo único que cambia va a ser la distancia a la que se encuentre la partícula 2. ¿A qué distancia se encuentra la partícula 2? Pues en este caso a 9. 9 al cuadrado. Y la carga también cambia. Recordar, en este caso es positivo. Lo metemos en la calculadora y nos saldría 333,3 Newton partido por Coulomb. Ahora procedemos a calcular el campo total. ¿En qué dirección? En el eje de las X. Ahora recordar que son vectores, simplemente podemos sumarlos siempre y cuando tengan las mismas direcciones. Entonces menos 223,14 en el eje de las Y más 333,3 en el eje de las Y. Sumamos y nos daría, bueno, pues tienen signo contrario, 110,16 Newton partido por Coulomb. ¿Qué dirección? El eje de las Y. Esa sería la solución para el apartado A. Resuelto el apartado A, vamos a pasar al apartado B. En este caso, el apartado B es un poco diferente y es normalmente lo que te vas a encontrar en la UAU. Entonces, como cambia mucho la forma de resolver el problema, voy a intentar explicar una cuestión de matemáticas que es necesaria para poder entender bien cómo resolver estos ejercicios. Entonces, no se salten esta parte porque entenderán perfectamente cómo resolver. La primera idea que tenemos que tener es que estamos trabajando con vectores, entonces cambia un poco. Y los vectores ocurre lo siguiente. Para una breve clase de repaso de vectores. En este caso, vemos el vector A. El vector A se puede normalmente representar por 15 del eje de las X. Vemos 15 en el eje de las X, 10 en el eje de las Y. Entonces, simplemente teniendo en cuenta estos dos datos, podemos conocer qué vector es. Si nosotros nos desplazamos el vector, vemos cómo influye en la dirección de las X y influye en la dirección de las Y. En este caso ahora estaríamos a 20 y a 15 de las ejes de las Y. ¿Qué ocurre? Los vectores también se pueden dar en función de algo que se conoce como su módulo y el ángulo que forman. Como vemos, el módulo cambia en función de lo largo o corto que sea el vector y el ángulo simplemente es la inclinación que tiene con respecto al eje horizontal. Entonces, guardando estas ideas, vamos a intentar representar este vector de esta forma, mediante su módulo y el ángulo. Vamos a intentar entender otra idea de los vectores. Los vectores no cambian porque yo los cambie, es decir, porque yo los cambie de posición. Quiere decir que el vector pintado de naranja es el mismo vector si yo lo pongo en el origen que si yo lo pongo a una altura 10. Entonces, guardando esta idea, vamos a ver cómo se suman vectores. Lo primero es colocar uno de ellos en el origen y el otro, el correspondiente, al final del primer vector. Pues si yo sumara el vector de naranja y el azul, me daría un resultado que es desde el inicio del naranja al final del azul. Esa sería la suma vectorial.
Vamos a hacer otro ejemplo en el que sea un poquillo más complicado. Entonces yo tengo dos vectores como los representados. ¿Cómo se suman vectorialmente? Pues la misma idea. Coloco uno de ellos justo en el origen. Coloco el siguiente en el final del vector anterior. Y el vector suma va a ser simplemente desde el origen hasta el final del otro. Ese vector sería la suma del naranja y el azul. Como vemos, ya tenemos una idea de cómo se suman los vectores. ¿Por qué es interesante esto? Y es por lo siguiente. Entonces suponemos que tenemos un vector pintado de naranja. Y yo lo voy a conocer en función de su módulo y su ángulo, como vimos en los ejemplos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a representar este vector naranja? A nosotros no nos interesa tanto esta forma. Lo que nos interesa es representarlo como dos pequeños vectores. Es decir, como un vector en este eje y otro vector en este eje. ¿Por qué es mejor representarlo de esta forma? Simplemente porque si se fijan aquí, esto correspondería con el vector en el campo X, esto correría con el vector en el campo Y. Y a mí me interesa sumar la contribución de cada campo en función de su eje. Entonces, este vector de aquí me interesa más tenerlo en función del eje X y del eje Y, que como vemos es lo mismo. Les voy a poner otro ejemplo. Como vemos, este vector pintado de azul lo estoy representando, no cambia porque yo lo cambié de posición, lo estoy representando en función de los dos vectores líneas punteadas, que justo representan, ¿qué? Representa la componente X y la componente Y. ¿Este vector cambia algo si yo lo pongo así? No, sigue teniendo una componente X y una componente Y. En función de cómo se alargue van variando ambas componentes. Pues esta es la idea principal que vamos a tener en el campo eléctrico. Tenemos que sacar los vectores de las líneas punteadas. ¿Cómo calculamos esos vectores? Pues simplemente conociendo este ángulo y conociendo los módulos de cada uno de ellos. Volvemos al problema. El problema que nos pregunta. El problema nos dice que en el punto, calcular el campo eléctrico en el punto B. Pues en el punto B va a ser igual a la suma de la contribución de la carga 1 más la suma de la contribución de la carga 2. Ya tenemos una idea de los vectores y sabemos que más o menos la suma de vectores, como es gráficamente, y además sabemos algo de su módulo y su ángulo. Eso va a ser clave para entender un poco mejor el problema. Entonces, voy a representar aquí el dibujo un poquillo más en grande. Tenemos una carga. En este caso, la carga 1 y el punto B. ¿Vale? ¿Qué distancia se encuentra la carga 1 del punto B? Pues viene representada por la línea punteada aquí. ¿Qué ocurre? Ahora mismo ese dato no lo conozco, pero yo sí conozco la distancia a la que está el origen y la altura que tiene. Veremos posteriormente cómo calcularlo. Lo que nos vamos a centrar ahora es cómo es el campo creado por la carga 1. Entonces aquí lo que tengo que tener en cuenta es que qué valor, qué signo tienen las cargas. La carga 1 tiene signo negativo. El signo negativo nos dice que las líneas de campo van hacia la carga. Entonces yo sé que el campo 1 va a tener el siguiente dibujo y va a ser una línea, un vector hacia la carga. ¿Por qué? Porque es negativa. Si fuera positiva sería alejándose de la carga. Entonces yo ya sé ese vector. Pero ese vector no lo quiero representar de esa forma. Como vimos antes, lo quiero representar en función de su vector en el eje Y, E1Y, y su vector en el eje de las X, que es la forma que yo tengo para poder después sumar vectores anteriormente. Entonces yo lo quiero sacar de esta forma. El vector pintado en azul, como vimos, es exactamente el mismo si yo lo pongo en ese origen que si yo lo pongo en el punto Y. Los vectores no cambian porque yo los cambie de posición. Entonces, yo quiero conocer tanto el amarillo como el azul. Vamos a ver lo siguiente. Yo sé que el vector 1 será la suma del vector de las Y más el vector de las X. ¿Están viendo el triángulo que nos queda? Si nos vemos, ese angulito de aquí es un triángulo similar a este de aquí. ¿Qué quiere decir? Que si yo conozco ese ángulo, puedo llegar a conocer tanto E1 como E1X como E1Y. Entonces, si por ejemplo, ¿cómo puedo conocer ese ángulo? Pues el ángulo es exactamente el mismo de del triángulo chiquito,
que del triángulo grande. Es decir, este alfa es lo mismo como relación entre 1x y 1y o relación entre 1 y 10. Miren el dibujo del triángulo pequeñito, es decir, estoy hablando de este triángulo pintado aquí o este triángulo grande pintado. Entonces, para sacar el ángulo hace falta conocer la siguiente relación. Y es que yo sé que la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto 1, cateto continuo 10. A despejar la tangente es arcotangente. Pues lo meto en la calculadora y yo conozco el valor del arcotangente. Ya conozco alfa. ¿Alfa cuánto vale? 5,71. Vale, pues vamos al siguiente. Vamos a ver lo siguiente. En matemáticas, las relaciones trigonométricas me dicen que el coseno de un ángulo, en este caso es 5,71, es igual a su cateto continuo, E1i. Siempre hablando de módulos. Entre la hipotenusa. La hipotenusa es el módulo de E1. También conozco que el seno de 5,71 del alfa es igual al módulo del cateto opuesto E1x entre la hipotenusa E1y. Entonces, de tal forma que si yo conozco el módulo de E1, podría conocer tanto E1y como E1x, que es mi idea para poder representar los vectores de esta forma. ¿Cuál es el módulo de E1? El módulo se calcula de la siguiente forma, y es el módulo de 1 no es más que el valor absoluto de la constante por la carga y la distancia a la que se encuentra. Entonces, ¿cuánto vale la constante? La constante vale 9 por 10 elevado a 9. La carga, el valor absoluto, ponemos la carga siempre en positivo y la distancia a la que se encuentra. ¿Cómo calculo yo la distancia? Pues si me fijo en el dibujo, la carga 1 se encuentra a 1 del origen y a 10 de altura. Quiere decir que tengo un triangulito similar a este. Y yo quiero conocer esa h. Si me fijan, no es más que la regla de la hipotenusa. Entonces, h es igual a 1 al cuadrado más 10 al cuadrado. O lo que es lo mismo, 101. Ya conozco la distancia. ¿A qué distancia se encuentra? Pues recordar de aquí, h sería igual, si me deja escribir, h sería igual a raíz de 101, pues esa es mi distancia. Raíz de 101 al cuadrado. Eso correspondería al módulo de 1. Metemos la calculadora. Ya tengo el módulo de 1. Simplemente tener en cuenta que no se pone el signo de la carga y tengo que sacar la distancia mediante el teorema de Pitágoras. Entonces, sacado de 1, me vuelvo a mi componente x y mi componente y yo sé que la componente E1y va a ser igual a ¿qué? A coseno de 5,71 por 267,32. Meto la calculadora y lo mismo para la componente x. En este caso será seno de 5,71 por 267,32. Lo meto a la calculadora, calculo y entonces yo ya sé, simplemente he añadido en las x. Sería componente x, componente y. Entonces, E1 ¿cuánto vale? Pues E1 me sale 26,59 en el eje de las y en el eje de las x sería más 265,99 J. La unidad, Newton partido por Coulomb. ¿He acabado aquí? No, tiene una pequeña trampilla y es que ahora me veo los vectores y veo si el vector de la y va hacia abajo quiere decir que es negativo. Entonces, va hacia abajo quiere decir negativo. Si el vector de las x va hacia la izquierda es negativo, entonces es negativo. Este sería mi vector E1. Vamos a hacer lo propio con el E2, vamos a ir algo más rápido y van a ver que es exactamente la misma idea. Entonces, borramos esto, guardamos los datos y comenzamos para la carga 2. Para la carga 2 la idea es la siguiente. Nosotros tenemos un dibujo representado como tal y como se ve en el diagrama, lo que he hecho es ampliarlo. En este caso, la carga 2, nos fijamos en el signo. Lo primero, signo positivo, quiere decir que el vector de campo 2 va a ser una línea que salga del punto y se aleje de la carga. Recordar, cuando la carga es negativa va hacia la carga, cuando la carga es positiva se aleja de la carga. Ya conocemos la dirección que va a tener E2. Ahora, ¿cuál es la siguiente idea? Necesitamos poner E2 en función de ¿qué? Pues E2 en función de E2x
y E2i. Entonces necesitamos, lo primero que tenemos que hacer es conocer este ángulo. Este ángulo se llama alfa, que es exactamente el mismo que este de aquí. ¿Cómo conozco alfa? Pues alfa, exactamente igual que hice antes, es esta relación de aquí o la relación que me queda entre los vectores de arriba. Vamos a hacerlo con la parte de abajo porque conozco la dirección a la que se encuentra del eje de coordenadas a la carga 2 y conozco la altura que tiene el punto B. Entonces, alfa va a ser igual a la arcotangente, exactamente lo mismo que hice antes, de 1 partido por 10. Viene de esta relación de aquí. Cateto opuesto entre cateto continuo. Como vemos es la misma relación que teníamos antes, nos salía 5,71. Ya conozco alfa. Yo sé que alfa vale 5,71 grados. Perfecto. ¿Qué es lo siguiente que tengo que conocer? Pues lo siguiente que tenía que conocer es la relación que tienen el vector de las X y el vector de las Y. En este caso lo voy a representar en el dibujo. Este sería el vector de las X y este hacia arriba el vector de las Y, del campo 2. Entonces, acordaos de siempre de la relación de seno de alfa, en este caso de 5,71, que va a ser igual. El seno me da el cateto opuesto. Cateto opuesto, recordad que los vectores se pueden mover, es decir, el vector este de aquí es exactamente el mismo si yo lo coloco por aquí arriba, E2x. Entonces, cateto opuesto, E2x módulo, recordar siempre que tenemos la relación trigonométrica es con el módulo, y el módulo de E2. En este caso, el coseno de 5,71 va a ser el módulo del cateto continuo, que en este caso corresponde al de la Y, y el de la hipotenusa, que sería el de 2. ¿Qué es lo siguiente que tengo que conocer? Tengo que conocer el módulo de 2. ¿Cómo conocía el módulo de 2? El módulo de 2 es simplemente el valor absoluto de la fórmula. Entonces, es 9 por 10 elevado a 9, la carga positiva, ya que siempre positiva, aunque sea negativa, ya que estamos hablando del valor absoluto, y la distancia a la que se encuentra. ¿A qué distancia se encuentra Q2 de B? Pues si se fijan es el mismo triángulo que teníamos antes, es un triángulo en el que tengo una distancia de 1 y una distancia de 10 de altura. Lo hago por la hipotenusa y me sale raíz de 101, exactamente el mismo cálculo que antes. Entonces sería la raíz de 101 al cuadrado y ese sería el módulo del vector. Ya he resuelto el módulo del vector, ahora lo que quiero sacar es mi componente E2. El módulo de E2x, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al módulo de E2, que es 267,32 por seno de 5,71, y E2y, que será 267 por coseno de 5,71. Recordar, todo esto lo estoy sacando de esta relación trigonométrica, donde E2 ya lo conozco, que es lo que acabo de hacer anteriormente. Entonces simplemente lo metemos a la calculadora y nos daría, expreso E2 en función de la suma de los dos vectores, teniendo en cuenta que si el vector de las X va hacia la izquierda, es negativo. Entonces sería menos 26,59. Y si el vector de las Y va hacia arriba es positivo y si va hacia abajo negativo, en este caso sería más 265,99 J y la unidad es Newton por segundo. ¿Ahora qué hago? Ahora ya lo único que tengo que hacer es E total es igual a E1 más E2. Sumo las componentes X y las componentes Y. Las componentes X. Entonces si nos fijamos, las componentes X de E1 es 26,59 negativa. La componente X de E2 es menos 26,59 negativa también. Y las componentes J en el caso de E1 es menos 265,99. Pero en el caso de E2i es más 265 con J. ¿Por qué salen exactamente los mismos valores? Porque el valor de las cargas es la misma y la distancia a la que se encuentran, como vimos, es la misma. Entonces eso quiere decir que si lo metemos en la calculadora nos sale menos 53 en el eje de las Y Newton por Coulomb. El de las X, perdón, el resultado está en el eje de las X es de la Y
se anula la una con la otra. Lo vamos a ver en el dibujo y van a entenderlo un poquillo mejor teniendo en cuenta la suma de vectores. Si se fijan, si yo tengo esos dos vectores y hago la suma que me va a salir si coloco E2, lo arrastro y lo coloco al final de E1. Acuérdense que los vectores se pueden mover y no influye. Quiere decir que el resultante, ¿cuál va a ser? El resultante va a ser el origen de uno con el final del otro. Ese va a ser mi vector resultante. Como ven, solo tiene componente y, o sea, componente x, perdón, y latina, y ese caso negativa. El problema me ha quedado algo largo, pero yo creo que he explicado todas las posibles cuestiones, además de un pequeño repaso de vectores. Ya digo, a medida que vayamos haciendo más ejercicios, pues tendrán las ideas un poquito más claras de cómo resolver este tipo de problemas.